Hermanas y hermanos, sabemos que a veces en la iglesia existen conflictos. De hecho, entre los primeros cristianos, esos que nos encontramos en la Biblia, vemos que entre ellos tenían conflictos. En el texto que hemos leído hoy, del 1 de Corintios, Pablo escribe hacia la iglesia en Corinto para entrar en un conflicto que ellos tenían. El contexto es eso, que entre los primeros cristianos existían dos grupos. Los judíos, esos que son parte de la familia de Abraham, esos que llevan la promesa de Dios. A veces los llamamos Israel, a veces los llamamos el pueblo de Dios, que siempre encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los judíos. Pero también habían otras personas gentiles o personas no judías que llegaron a creer en Jesucristo como su Salvador. En ese tiempo habían personas de la cultura griega o los griegos que llegaron a creer en Jesucristo, aunque no fueron antes judíos. Bueno, en estos dos grupos tenían distintas culturas, distintas maneras de entender la vida. Entonces, ahora que formaron un solo grupo, un grupo de creyentes en Jesucristo, tenían un debate. La pregunta era, ¿qué enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo? ¿O cómo enseñamos los morales? ¿Qué es la ética? ¿Cómo debemos de vivir como una comunidad? La pregunta era, ¿qué es el buen vivir? Y los dos grupos tenían distintas respuestas a la pregunta, ¿qué es el buen vivir? Bueno, para los judíos, ellos tenían la respuesta con toda la referencia hacia la ley y los profetas. Ellos confiaban en las escrituras que fueron dados a su familia, Abraham y todos sus descendientes. Tenían todo un esquema basado en la ley y después la sabiduría de los profetas. Y en ese tiempo entonces existían escribas para interpretar qué significa la ley o cómo aplicamos la ley hoy en día. Entonces, cuando ellos querían responder a la pregunta, ¿qué es el buen vivir?, hacían referencia a esta tradición de pensamiento. De otro lado existían los gentiles, específicamente en este caso las personas con la cultura griega. Pues ellos, para responder a la pregunta, ¿qué es el buen vivir?, hacían referencia a toda la filosofía occidental. Por ejemplo, los grandes académicos o personas con grandes pensamientos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles. Pues toda la cultura, para responder a la pregunta ¿qué es el buen vivir?, hacía referencia a esta tradición de pensamiento. Entonces es obvio, cuando tenemos aquí dos tradiciones, dos maneras de responder a la misma pregunta, obviamente van a entrar en conflicto. Pues Pablo, el que escribe esta carta hacia este grupo de cristianos que se formó de dos distintos grupos, tiene la respuesta, dice que ahora que ustedes creen en Jesús, tienen que creer que la sabiduría no viene solo de aquí ni de allá, sino de la muerte de Jesucristo. Es decir, que el buen vivir está en la muerte de Jesucristo. Y luego explica que para los judíos en su cultura, creer en algo así es un escándalo, dice. Porque para ellos, la mayoría de los judíos reconocía a Jesús como profeta y llegaron a matarlo en la cruz.
Entonces, siendo cristiano en esta cultura fue algo radical. Bueno, lo mismo para los otros, los gentiles. Para ellos, la muerte de Jesús era una estupidez, según las Escrituras, porque ellos en esa cultura entendían que Jesús fue un líder matado, que no tenían influencia, que no tenía relevancia en la cultura actual. Entonces, siendo cristiano en este ámbito, también fue radical. Y dice Pablo, ustedes dos, los dos grupos, ahora se formaron un nuevo grupo completamente, que llegaron a creer en la muerte de Jesús, que es algo que ni cabe aquí ni cabe allá, es algo completamente nuevo y diferente. Pues hermanas y hermanos, yo creo que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, de aquí, de hoy en día, también tratamos de responder a la pregunta, ¿qué es el buen vivir? Pues yo creo que viendo la televisión o escuchando al radio o hablando con los vecinos, entendemos que aquí en Estados Unidos reconocemos el buen vivir como un carro nuevo, ¿no? Tenis de marca para los niños en la casa. Es comer carne, comer bien rica en la casa. O si no, comer siempre afuera en restaurantes. El buen vivir es tomar vacaciones. En este país llegamos a reconocer que el buen vivir se marca con estas actividades. Y a veces lo llamamos el sueño americano. El sueño americano es esa idea de la vida ideal, del buen vivir. ¿Y cómo llegamos a entender qué es ese sueño americano? No es que cada uno imagina, no, es que reconocemos partes de ese sueño en la sociedad. Reconocemos personas que tienen el carro nuevo, o reconocemos personas que sí siempre van a los restaurantes. Y con esas imágenes construimos lo que es el sueño americano, que es un sueño que muchos comparten. Pues aquí en esta sociedad, el sueño americano se representa por esas personas que parecen que no tienen que trabajar. Está representada por las personas que parecen como que están siempre tranquilos, relajados, como que no tienen preocupaciones, ¿no? Esas personas que tienen el piel blanco, que hablan inglés, que se encargan de sí mismo como los hombres, no como las mujeres. No, se representa por algunos poquitos en este país. Identificamos de ellos que lograron el sueño americano. Pero un día todos llegamos a entender que ese sueño es uno que realmente no existe. Es un sueño precisamente porque no es realidad. Es un sueño que existe quizás por algunos poquitos, pero se hizo inalcanzable a los demás. ¿Por qué es inalcanzable? Por el racismo que existe, por el machismo que existe, por las políticas injustas que discriminan en contra de las personas que no tienen papeles buenos. El sueño americano queda siendo un sueño solo, no una realidad para la mayoría de las personas en este país.
Y estando tan lejos ese sueño como lo ideal, lo cual siempre todos estamos logrando a llegar a tener, ese sueño nos quita la dignidad de quienes somos, porque nos enseña que siendo como somos ahora, no es lo ideal, no es lo mejor. Y cuando llegamos a creer eso, nos quita la dignidad. Pues podemos regresar a cómo los primeros cristianos entendían el buen vivir. El conflicto entre ellos no fue solo una diferencia de opinión entre los judíos y los gentiles. No, los judíos realmente tenían poder religioso. Jesús fue un judío. Fue metido en la tradición judía. Entonces, para llegar a entender Jesús, tenemos que entender los judíos y su religión. Entonces eso hace que los judíos en ese tiempo, entre los primeros cristianos, las personas que tenían esa tradición tenían poder dentro de el nuevo grupo de cristianos. Pero también reconocemos que aquí entre los gentiles, los griegos, las personas con la ciudadanía romana, tenían poder política. El Imperio Romano, podemos llamarlo como un país, como en términos actuales. En ese país crearon políticas en contra de grupos como los judíos. Discriminan en contra de ellos. Es decir, que ellos que tenían la ciudadanía romana, que no fueron los judíos fueron conquistados por Roma. Entonces los gentiles tenían poder, pero poder político. Entonces el conflicto entre los primeros cristianos también fue un conflicto de poder entre los judíos que tenían poder religioso y los gentiles que tenían poder político. Y pues ustedes se imaginan cómo sería cuando uno tiene más poder que el otro, se quita la dignidad entre ellos. Porque uno dice que mi manera es la que debemos todos seguir. Pues Pablo, en su carta que hemos leído hoy en 1 de Corintios, entra en medio de todo este conflicto de diferencias de opiniones y inigualdades de poder, y dice: lo que todos tenemos en común en este nuevo grupo de cristianos es Jesucristo. Y Jesucristo nos reta a los dos distintos grupos, a las dos distintas culturas, con una nueva lógica. Esa lógica, esa manera de entender la vida, el cristianismo, la lógica de Dios es que nuestra dignidad no está basada en las maneras en cómo respondemos a la pregunta de qué es el buen vivir con nuestras propias tradiciones, sino nuestra dignidad está basada en Jesucristo. Hermanas y hermanos, el mundo nos va a engañar con sus mensajes, con su propia sabiduría.
Nos va a engañar con ese sueño americano que realmente no es alcanzable para la mayoría de las personas en este país. Nos va a engañar que nuestra dignidad está en un sueño que todavía no logramos tener. Nos va a engañar con un mensaje que dice que tenemos que defender ese sueño con la violencia. Entonces nos va a engañar diciendo como que las guerras son importantes, que se permite el racismo, que se permite el machismo. Todo eso para proteger la idea, esa ideal del buen vivir que todavía la mayoría de personas no han alcanzado y que se hizo imposible alcanzarlo. Entonces, hermanas y hermanos, nosotros como cristianos tenemos una alternativa. La alternativa es Jesucristo. Nosotros creemos en Dios humano, Jesús, que resistía la lógica de su día entonces. Resistía este mensaje que la dignidad está basada en otras cosas. Resistía hasta la muerte. Hermanos, sabemos que tratando de lograr algo que no podemos lograr, nos va a matar. Jesús resistía eso hasta la muerte. Y nosotros y nosotras podemos testificar a la dignidad que Él tuvo aún en la muerte. Amén. Fue el Hijo de Dios aún en la muerte. Y esto nos enseña que aunque este país, aunque este mundo nos va a querer decir que no tenemos lo que debemos de tener, que este mundo nos va a decir que hay algo más allá, nada más trata de alcanzarlo. Este mundo nos va a decir que no somos nada hasta que tenemos un carro nuevo, aunque tenemos tenis de marca, aunque podamos comer carne todos los días, aunque estamos de vacaciones. El mundo nos va a decir que no somos nada hasta que tenemos eso. Pero Jesucristo dice que tú eres digno. Que aún en la cruz, Jesús era el Hijo de Dios. Y nosotros y nosotras, hermanas y hermanos, somos las hijas y los hijos de Dios. Y por eso tenemos la dignidad. Eso que nace desde adentro. Porque el Espíritu Santo vive aquí. Jesucristo está presente con nosotros y dentro de nosotros. Y por eso somos dignas y dignos en este mundo. Amén.